Triunfazo en Nápoles y a octavos. Caicedo brilló. El Diego Armando Maradona fue testigo de una noche europea cargada de tensión, dramatismo y fútbol de alto voltaje. Chelsea venció 3-2 al Napoli en un duelo que parecía escaparse de las manos, pero que terminó resolviéndose con carácter, personalidad y una actuación monumental de Moisés Caicedo, figura silenciosa y decisiva de una clasificación histórica. El contexto no era sencillo para los londinenses. Llegaban con la obligación de ganar para evitar los playoffs y con una estadística demoledora en condición de visitante. El estadio, la presión y un rival campeón de Italia hacían del escenario uno de los más complejos del continente. Aún así, Chelsea salió decidido, con una idea clara y con Caicedo como eje absoluto del sistema. Desde el inicio se notó que el partido sería cambiante, intenso y sin un dominador claro. Napoli presionó alto, empujado por su gente, pero Chelsea respondió con orden y circulación segura. En ese equilibrio inestable, Moisés Caicedo empezó a marcar diferencias, anticipando, cortando líneas de pase y ofreciendo siempre una salida limpia desde la mitad de la cancha. El primer golpe llegó a los 19 minutos, cuando Enzo Fernández transformó un penal en gol. Fue un alivio inmediato para los Blues, que encontraron premio a su disciplina táctica. El argentino ejecutó con jerarquía, mientras Caicedo celebraba con la serenidad de quien entiende que el partido recién empezaba y que todavía quedaba mucho por resistir. Napoli no tardó en reaccionar y mostró por qué es el vigente campeón de Italia. A los 33 minutos, Antonio Vergara sacó un remate brillante que encendió el estadio y cambió el clima del encuentro. El empate fue un golpe anímico para Chelsea, que por momentos empezó a sufrir la intensidad del rival y el empuje del público local. El vendaval italiano continuó y antes del descanso, Rasmus Højlund apareció para firmar el 2-1 a los 43 minutos. El Napoli había dado vuelta a la historia y Chelsea veía cómo la clasificación se deslizaba entre los dedos. Durante varios minutos, el equipo inglés estuvo virtualmente fuera de los octavos de final de la Champions League. En ese tramo crítico, Moisés Caicedo fue el sostén emocional y futbolístico del equipo. No se escondió, no rifó la pelota y no perdió la calma. Recuperó balones clave, ordenó a sus compañeros y asumió la responsabilidad del primer pase, evitando que el partido se rompiera definitivamente a favor del Napoli. El entretiempo fue un punto de inflexión. Chelsea necesitaba reaccionar y lo hizo desde la convicción colectiva. Liam Rosenior ajustó detalles pero mantuvo la confianza en su mediocampo, con Caicedo como pieza irreemplazable. El mensaje fue claro: había que competir, resistir y golpear en el momento justo. En el complemento, Chelsea mostró otra cara. Sin dominar por completo, empezó a equilibrar el juego y a encontrar espacios. Napoli ya no llegaba con la misma claridad y el desgaste comenzó a notarse. En ese escenario apareció Joao Pedro, quien se transformó en el héroe inesperado de una noche inolvidable. El empate llegó como un grito liberador. Joao Pedro encontró el espacio y definió con precisión para el 2-2, un gol que se celebró con furia en Stamford Bridge y con incredulidad en Nápoles. El partido volvía a empezar, pero el golpe psicológico fue enorme para los locales. Con el marcador igualado, Chelsea ganó confianza y Napoli empezó a sentir el peso del resultado. El ritmo bajó, los espacios crecieron y el equipo inglés supo manejar mejor los tiempos. Moisés Caicedo seguía siendo omnipresente, cortando avances y dándole sentido a cada posesión. El momento decisivo llegó con el segundo gol de Joao Pedro. El delantero apareció nuevamente para marcar el 3-2 y silenciar el Diego Armando Maradona. Fue el golpe final, el que terminó de inclinar la balanza y de sellar una victoria que parecía imposible minutos antes. A partir de ahí, Chelsea defendió con inteligencia y corazón. Napoli intentó reaccionar, pero se encontró con un equipo sólido, comprometido y bien parado.
Caicedo, incansable, siguió barriendo la mitad de la cancha, ganando duelos y transmitiendo seguridad en cada intervención. El pitazo final desató la euforia. Chelsea había ganado 3-2 en Italia, rompía una racha negativa como visitante y aseguraba su clasificación directa a los octavos de final de la Champions. Nápoles, en cambio, quedaba eliminado con 8 puntos, golpeado por una noche que empezó ilusionante y terminó en frustración. Moisés Caicedo disputó los 90 minutos completos, confirmando su condición de titular indiscutido en toda la fase de liga. Su actuación fue una clase magistral de equilibrio, sacrificio y lectura táctica. No necesitó goles ni asistencias para ser determinante. Su influencia se sintió en cada metro del campo. El ecuatoriano fue agresivo en la marca, preciso en la entrega y generoso en el esfuerzo. Siempre estuvo disponible como primer pase, facilitando la salida limpia del equipo y evitando pérdidas innecesarias. En un partido sin dominador claro, Caicedo fue el factor que sostuvo a Chelsea en los momentos más críticos. La clasificación también tuvo un valor simbólico enorme. Chelsea no había ganado ningún partido como visitante en esta Champions, con derrotas ante Bayern Múnich y Atalanta, y un empate frente al Karabaj. Nápoles fue el escenario donde se rompió esa barrera psicológica que tanto preocupaba al entorno blue. Evitar los play-in fue otro mérito clave. Chelsea se ahorró disputar la ronda preliminar a los octavos de final, evitando 2 partidos extra en un calendario ya exigente. Un logro importante para el actual campeón mundial de clubes, que sigue demostrando su jerarquía en el máximo torneo europeo. Para Moisés Caicedo, esta noche tuvo un significado especial. Por primera vez en su carrera, jugará los octavos de final de la Champions League, un premio al crecimiento constante, al trabajo silencioso y a la consolidación como uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo. El niño Moi volvió a demostrar que está hecho para este tipo de escenarios. No le pesó el estadio, no le pesó la presión y no le pesó la responsabilidad. Respondió con fútbol, carácter y una madurez que lo coloca entre los nombres propios de esta edición del torneo. Chelsea celebró una victoria que vale más que 3 puntos. Fue una declaración de intenciones, una muestra de resiliencia y una confirmación de que este equipo sabe competir cuando el margen de error es mínimo. Todo eso con Caicedo como columna vertebral del proyecto. Nápoles, por su parte, se despide de la Champions con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad. Ganó confianza en el primer tiempo, pero no supo sostenerla en el segundo. La eliminación duele, especialmente en casa y ante su gente. La noche europea dejó muchas imágenes, pero una sobresale por encima de todas. Moisés Caicedo, exhausto pero firme, levantando los brazos al final del partido, consciente de que había sido protagonista de una hazaña. Una postal que resume sacrificio, talento y ambición. Así, Chelsea se instala entre los mejores 16 de Europa, con una victoria épica y un mediocampista ecuatoriano en estado de gracia. Nápoles fue el escenario, la Champions el contexto, y Caicedo el nombre propio de una historia que recién comienza. Chelsea ahora mira el futuro con otra confianza y otro respeto dentro del continente. Haber ganado en Nápoles cambia percepciones, refuerza el vestuario y eleva la moral de un plantel que sabe que puede competirle a cualquiera. La clasificación directa no solo ahorra partidos, también fortalece la identidad del equipo. El cuerpo técnico valoró especialmente la personalidad mostrada en los momentos adversos. Cuando el resultado era negativo y el estadio empujaba, Chelsea no se desordenó ni perdió la cabeza. Esa fortaleza mental fue clave para sostenerse en el partido y esperar el momento exacto para golpear. Moisés Caicedo emerge de esta noche como uno de los grandes ganadores. Su rendimiento confirma que está en un punto alto de su carrera y que su influencia trasciende las estadísticas. Es el equilibrio, la pausa y el sacrificio que todo equipo necesita en noches límite de Champions League. Nápoles quedará como un recuerdo imborrable en el camino europeo de Chelsea. Allí, en un estadio histórico y ante un rival de jerarquía, los Blues escribieron una página de carácter puro. Una victoria que no solo clasificó, sino que reafirmó la ambición de seguir soñando en grande.